Rocío, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de estar hoy aquí con ustedes. Bienvenida y bueno, estamos aquí para escucharte y para aprender. Buenísimo. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Y empezamos. ¿Pueden todos ver mi pantalla? Sí se ve, perfecto. Perfecto. Bueno, no, muchísimas gracias, Rocío, a ti y a todo el equipo de Lab por la invitación. De verdad que es un placer escuchar cómo las empresas están haciendo estas transiciones tan importantes a incluir desde el ADN y desde su core al impacto social. Y definitivamente el voluntariado es una de esas herramientas, sobre todo en el contexto corporativo, que nos permite avanzar de una manera contundente para generar cambios reales y tangibles en nuestras comunidades. Como Rocío les dijo, pues yo tengo la gran fortuna de trabajar desde y para el voluntariado con diferentes sombreros, principalmente desde dos espacios, desde la Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios y desde el Consejo Latinoamericano de Voluntariado Empresarial Clave. Soy también cofundadora de mi propio proyecto y he sido y soy voluntaria de muchas organizaciones, lo cual de verdad te permite un poco tener esa perspectiva global de lo que el voluntariado puede hacer en pro de los demás y también por uno mismo. Pero hoy me quiero concentrar precisamente en el Consejo Latinoamericano de Voluntariado Empresarial Clave, un esfuerzo que ya tiene más de 5 años, del cual en este momento hacen parte 8 empresas y que precisamente existe como un espacio de innovación compartida en voluntariado corporativo en pro del desarrollo sostenible de la región. Nuestras tres acciones principales son el networking estratégico, el desarrollo de proyectos colaborativos y el intercambio de conocimiento. Y quiero utilizar clave precisamente para hablar de tres momentos del voluntariado corporativo, ¿no? Pasado, presente y futuro. Y arrancamos con el pasado. El voluntariado ha sido, es y seguirá siendo fundamental para la construcción de igualdad, de paz y de sostenibilidad, pero no podemos negar que es una práctica que tiene muchos desafíos. Nosotros precisamente en el 2019, antes del arranque de pandemia, antes de que, bueno, de que el mundo se nos revolucionara un poco, tuvimos la oportunidad de estar reunidos en Lima en un evento convocado por IAVE y Clave como un espacio para repensar el futuro y los paradigmas del voluntariado en la región. Tuvimos 100 participantes de 4 sectores: sociedad civil, academia, corporativo y gobierno. Y ahí lo que hicimos es pensar, bueno, ¿en qué momento está el voluntariado en la región y qué va a pasar con el voluntariado futuro? Y exploramos 10 desafíos del voluntariado. No me puedo adentrar en todos porque eso, digamos que no me da el tiempo, pero sí los quiero dejar aquí listados porque es importante que reconozcamos que el voluntariado tiene una serie de desafíos que debemos colectivamente entender. Algunos de esos desafíos no reconocemos al voluntariado como una herramienta para el desarrollo sostenible y para alcanzar los ODS, ¿no? El voluntariado lo vemos como algo lindo, como algo, qué bonito si lo tenemos, pero en realidad el voluntariado es una herramienta transversal, una herramienta tangible que nos permite avanzar impacto social. Nosotros en Latinoamérica desafortunadamente no tenemos infraestructura regional y nacional en voluntariado. Son muy poquitos los países que empiezan a tener algunas acciones y en ese sentido a mí me complace mucho compartir que Perú es uno de los países que más avanzados está en esta tarea. Tenemos organizaciones como Perú Voluntario, como PROA, y luego organizaciones de la sociedad civil como Juguete Pendiente, Ikigai también, que están avanzando una visión colectiva del voluntariado. Hay otras redes, está Cenabol también, el Centro Nacional de Voluntariado, está también la red Soy Voluntario. Yo creo que Perú definitivamente es un ejemplo de unir esfuerzos ante estas infraestructuras, pero estas infraestructuras necesitan apoyo y sobre todo a nivel regional. En muchos países no existen, no sabemos cómo hacer voluntariado, no sabemos cómo hablar de voluntariado.
Otro de esos desafíos, no sabemos cómo medir el impacto del voluntariado. Cada quien mide como quiere, ¿no? Para poder definir las narrativas que consideren prudentes e importantes. Pero en realidad el voluntariado necesita medirse de una manera estructurada, ¿no? Y otros, y otros muchos desafíos, pero bueno, a mí es uno que me parece muy importante y que siempre me gusta mencionar es el hacer uso adecuado de las narrativas para referirnos al voluntariado. No sabemos contar las historias de los voluntariados, no sabemos contar por qué son importantes y eso se amarra precisamente al tema de medición. Entonces yo creo que es muy importante que entendamos que estos desafíos los tenemos que resolver para poder seguir creciendo en lo que significa el avance del voluntariado como una herramienta para el impacto social. Hablemos entonces del presente y definitivamente no podemos hablar del presente sin hablar del COVID-19, porque el presente siempre nos trae urgencias, ¿no? El COVID-19 yo creo que si hay algo que aprendimos es que no es ese gran ecualizador, ¿no? Al comienzo todo el mundo decía, no, es que el COVID es igual para todo el mundo y eso no es así. Aunque todos estamos viviendo la misma pandemia y el mundo entero la está viviendo, la vivimos de manera muy diferentes dependiendo al contexto en el que estamos. Es como todos vamos en una tormenta, pero hay alguien que va en un bote, hay alguien que va en una chalupa, hay alguien que va en un barco todoterreno. Entonces, eso hace que la pandemia se sienta diferente en cada contexto. A mí me gusta mucho esta definición cuando empezó todo el tema de la pandemia. Los voluntarios de las Naciones Unidas hicieron esta definición de lo que es un voluntario del COVID-19. Y si se dan cuenta, es la misma definición de lo que es un voluntario, una persona que desinteresadamente entrega su tiempo y sus habilidades y pone en riesgo su vida propia para ayudar a los demás, en este caso para ayudar a los demás durante la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que la pandemia no inició el voluntariado existe desde que el mundo es mundo, existe el tema de servir, pero la pandemia sí nos evidenció maneras diferentes de hacer el voluntariado. Para las empresas, sobre todo, eso significó repensar sus estructuras y repensar cómo hacer el voluntariado. Nosotros lo vimos mucho desde las empresas del Consejo Latinoamericano, en donde algunas de ellas pararon, redefinieron, algunas de ellas tuvieron que establecer nuevos protocolos, otras tuvieron que reestructurar todas sus modelos de voluntariado e incluso empezar actividades de cero. Muchas no tenían nada pensado para el espacio online, muchas no tenían conexiones fuertes con las organizaciones sociales. Entonces, yo en esta diapositiva resumo algunas de esas cosas que se volvieron urgentes durante la pandemia y las cuales todavía estamos creciendo. Al comienzo era la ayuda humanitaria, ¿no? Que todo el mundo tenga salud, techo, comida, urgencias, primeros y segundos auxilios. Pero ¿qué pasó? Para el voluntariado esto ha significado muchas cosas, ¿no? Primero, tenemos que soportar las estructuras nacionales, como les decían. Si no las soportamos, no tenemos cómo avanzar juntos. El conocimiento y la expertise. Ahí nos dimos cuenta que las organizaciones de la sociedad civil pueden llegar a lugares en nuestros países, en nuestras localidades, que ni siquiera los gobiernos pueden llegar. Entonces empezamos a ver que la importancia de las alianzas no es solamente urgente, pero sino que es necesaria. Sin alianza no podemos avanzar en temas de voluntariado. Eh, Empezamos a ver cosas como garantizar la seguridad y la salud de los voluntarios. En muchas ocasiones no teníamos estos protocolos, ¿no? Y esto pasa en cualquier tipo de voluntariado. Empezamos a ver nuevas formas de voluntariado y yo creo que el voluntariado virtual ha llegado para quedarse. Ya existía, pero ahora está más fortalecido y creo que vamos a ver mucho más híbridos, cada vez más, híbridos de programas que van a estar remotos, online y en presencial también. Empezamos a ver inclusión de jóvenes, de adultos mayores, empezamos a ver que los gobiernos también sintieron la necesidad de responder con acciones de voluntariado, eh, contar historias adecuadas y bueno, todo eso se resume en construcción de resiliencia, que es lo que ha pasado con el voluntariado. ¿Qué pasa con el voluntariado antes de adentrarnos en el futuro y con eso terminar un poco esta parte, ¿no? Es que el voluntariado no pasa en una aspiradora, no pasa solito, ¿no? El voluntariado pasa en un mundo que está cambiando constantemente. Entonces, las tendencias
que transforman a nuestro mundo, las tendencias sociales que transforman a nuestro mundo, transforman la práctica del voluntariado. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el futuro del trabajo. El trabajo está cambiando. Hay nuevas comunidades y nuevas ciudades. Ahora que veía el video al comienzo, hay, de la importancia de atender a las comunidades que están alrededor del centro donde operamos, sobre todo en espacios físicos como los aeropuertos. ¿Quiénes, si no las empresas, para atender a esas comunidades? Son con quienes vivimos y convivimos todo el tiempo, ¿no? Los gobiernos y las instituciones están cambiando, las tecnologías emergentes están cambiando. El futuro de las finanzas se ven completamente diferentes cada día, cada vez más amarradas a tecnologías nuevas. Sostenibilidad del medio ambiente, participación activa, innovación en salud. Todas estas cosas las tenemos que entender. Si nosotros no entendemos las tendencias sociales, el voluntariado se queda estancado. Entonces el voluntariado avanza en la medida en que las tendencias sociales avanzan y tiene que responder de forma innovadora a estas tendencias. Y por último, me quiero concentrar en el futuro, ¿no? Y entender cómo el futuro nos trae muchas oportunidades. Las organizaciones de voluntariado se tienen que reinventar. Es importante que empecemos a crear estructuras y modelos más dinámicos, flexibles y que posibiliten la innovación social. Y yo me quiero adentrar en ese concepto de innovación social, que es un concepto que repetimos y repetimos y cada vez lo escuchamos más, pero a veces no lo entendemos. La innovación social no es más que el desarrollo de soluciones creativas y prácticas a problemas sociales complejos. ¿Qué tiene que pasar para que una innovación sea inminente y exista? Que lo que se tienen que conectar tres cosas. ¿Qué desea la gente? Es decir, que es atractivo, que es humano, en el nivel humano, que es técnica y organizacionalmente posible. En ese sentido, lo factible, porque a veces queremos volar a la luna, pero no tenemos ni para llegar a otro país, ¿no? Entonces, ¿qué es factible desde lo técnico y qué es financieramente viable? Y eso es importante porque sobre todo en el contexto empresarial, el negocio existe y el negocio tiene que hacer parte de la innovación y el negocio tiene que entenderse como una herramienta para otorgar recursos a este avance del impacto social. Cuando esas tres cosas, lo viable, lo atractivo y lo factible, se unen en pro de solucionar un problema social, es cuando pasa la innovación social. Y quiero que hablemos de dos cosas. Número uno, los posibles modelos de la innovación social. La innovación social no puede ser únicamente con fines de lucro. Si es únicamente con fines de lucro, eso es un negocio tradicional. Eso está bien o está mal, no tiene nada que ver. Existe, es factible, pero no es innovación social. La innovación social sucede dentro de dos ámbitos, desde el sin ánimo de lucro y desde lo híbrido, es decir, negocios sociales, emprendimientos sociales. Es importante que entendamos eso porque nuestros proyectos de impacto social no pueden estar amarrados únicamente a los fines del negocio. Tienen que estar amarrados sobre todo al impacto que queremos dejar en la comunidad. Y por último, yo creo que tenemos que entender que los problemas que estamos tratando de resolver son problemas muy complejos. Los problemas sociales son problemas, ya en el 70, Rittel y Weber, dos autores que a mí me gustan mucho, hablaban de problemas malvados o retorcidos. ¿Por qué? Porque precisamente son tan difíciles de resolver que a veces la gente se pregunta si son tan difíciles de responder, ¿por qué tratamos? Porque debemos hacerlo, porque es nuestra obligación hacerlo. Pero los problemas malvados usualmente no tienen una formulación definida, tienen múltiples soluciones y lo que es una solución hoy puede que no sea una solución mañana. Y la solución que aplicamos hoy puede que desemboque en otras posibles soluciones. Es único en su naturaleza. No podemos hablar de soluciones que sean verdaderas y falsas, simplemente buenas o malas en el tiempo. Y sobre todo que cada solución que implementamos para este tipo de problemas tiene una consecuencia en el próximo problema, en la próxima solución. Es decir, si hoy tratamos de resolver el cambio climático de esta forma, esa solución que implementamos se va a ver reflejada en la próxima solución. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en el voluntariado? ¿Qué sigue en estos temas de impacto social? Yo creo que hay algunos puntos que tenemos que tener todos en la cabeza, ¿no? El primero es que en el centro de todos estos procesos siempre tiene que estar el ser humano. Sí, es importante para los negocios, la línea de negocios, el avance, pero el centro de todo tiene que ser el ser humano y qué necesita el ser humano y cómo se beneficia el ser humano y qué es atractivo para el ser humano.
Solo se puede cambiar con empatía. Lo que no se conoce, no lo vamos a cambiar. Entonces, esa cuestión de querer cambiar a las comunidades sentados en un computador no funciona. Por eso tenemos que ser muy estratégicos con las alianzas, con quienes están en el campo, con cómo trabajar con ellos. Todos nuestros proyectos empresariales deben tener en su ADN el impacto social. Esto ya no es algo bonito de tener, esto es algo obligatorio. Todos los proyectos lo deben tener. Esto es una tarea de todos. Aquí no estamos hablando de trabajo competitivo, sino colaborativo, y creo que Clave precisamente se concentra en eso. Es una cosa muy bonita que pasa en Clave. Cuando nos reunimos en el consejo, somos 8 empresas unidas por un mismo fin, que es América Latina avanzando sosteniblemente. Entonces creo que es importante que entendamos que en estas cosas de impacto social no somos competencia, sino que somos colaboradores. Y hay muchos proyectos de las empresas de Clave que han pasado precisamente en el conjunto de sus trabajos. Es necesario trabajar desde, para y todos los sectores, y nosotros necesitamos campeones de esta causa, necesitamos mentores. Cada vez es más necesario que la gente entienda que hay personas que pueden compartir su conocimiento. La formación, el rol de la academia es importantísimo. La academia debe servir como laboratorio para el impacto social, para poder avanzarlo y para poder desarrollarlo. Y por último, bueno, la inversión es cada vez más necesaria. Necesitamos dinero para poder desarrollar impacto social, y aquí las empresas juegan un papel fundamental porque tienen los recursos para poder invertirlos, y es un tema de forma y fondo, ¿no? No es solamente dar dinero, sino a qué doy dinero y cómo se va a ver impactado ese resultado. Y para eso cerramos con justamente eso. Tenemos que empezar a buscar maneras conjuntas para medir exitosamente el impacto que estamos generando. Si no podemos contar esa historia bien, el voluntariado y el impacto social va a seguir siendo algo bonito de tener. Y bueno, no, con eso me despido dándoles las gracias. Ojalá podamos ver a más empresas uniéndose a Clave. Definitivamente, entre más seamos, más vamos a tener fortaleza. Y desde Clave ya estamos muy entusiasmados de poder seguir conectando con todos los que se preocupan por estos temas en Latinoamérica.